información. Hoy miércoles 15 de noviembre iniciaron aquí en la capital del país las reuniones previas a la quinta ronda de negociaciones en el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta quinta ronda, que arranca formalmente este viernes, se espera que se definan temas que tienen que ver con lo agrícola y la industria automotriz, pero también se prevé que Estados Unidos llegue con propuestas concretas que impliquen discutir la ronda más difícil hasta ahora. De por sí lo fue la cuarta, imagínese esta. Para conversar sobre lo que se espera en esta quinta mesa, saludamos a través de la vía telefónica a la doctora Aribel Contreras Suárez. Recuerde usted, ella es académica del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Aribel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, Alejandro, el gusto es mío después de tanto tiempo que no había tenido el gusto de saludarte. Qué bueno que al fin llega la ronda 5 para poder estar con ustedes y tu auditorio. Aunque sea a la distancia, Aribel, cuéntanos cómo ves tú, cómo esperas esta quinta ronda, porque pues ni siquiera estará aquí la presencia de los máximos, vamos a decir, representantes de los países. No estará el encargado, Lighthizer, no estará la canciller Freeland, tampoco participará el secretario Guajardo. ¿Qué esperar entonces? Mira, primeramente yo lo que veo es que va a ser una ronda a media. ¿Por qué digo esto? Porque de entrada, pues México está viviendo durante esta semana supuestamente el nombramiento del nuevo gobernador de Banco de México o bien el nombramiento de un gobernador interino. Sí. Nos enfrentamos a que el Fondo Monetario Internacional ya nos dijo que nuestro crecimiento económico para el próximo año, pues en lugar de ser el 2.5 va a ser del 2.3%, precisamente por la incertidumbre generada a lo largo de estas 4 rondas previas, más la que hoy, como atinadamente mencionaste, pues ya comenzó. Y de manera paralela inicia esta ronda 5 con un escenario de una agenda nacional por parte de Estados Unidos muy tensa. Es decir, me refiero a su debate en materia de reforma fiscal, que actualmente se está ventilando en su Congreso los recortes presupuestales, además de la presión empresarial, que ahora sí la vemos de manera mucho más clara y tangible, hacia el gobierno estadounidense de que sí se siga en el Tratado de Libre Comercio. Entonces podemos decir que es una ronda media porque sin duda, pues aunque hay temas sobre la agenda que se está retomando los temas inconclusos de la ronda 4, recordemos que ahora sí se dejó mucho más tiempo pasar, que se transcurrieran más semanas entre la 4 y la 5, pero como tú bien dices, los personajes que representan ahora no van a estar presentes, además de los temas intensos por parte de nuestro país, por parte de Estados Unidos, y que de igual manera podemos visualizar que precisamente la semana pasada pues se firmó ya la continuidad del Acuerdo Pacífico de los 11 países miembros, donde pues el gran ausente fue Estados Unidos. Y esto es una buena ventana para México para estar preparado para lo que pueda suceder en el año 2018. Ahora, Aribel, has tocado un punto muy importante, has dicho los temas que quedaron pendientes de la cuarta ronda, pero pareciera hasta ahora que en las 4 previas no habría ninguno que terminara por concretarse, terminara por estar claro. ¿Qué pasa en este sentido? Avanzamos y avanzamos, pero no queda claro qué se ha conseguido, qué no, y cuáles pudieran ser realmente los acuerdos a los que se haya llegado. Es correcto, Alejandro. De hecho, yo coincido contigo al 100% y ya lo comentábamos en entrevistas anteriores tú y yo, donde se venía viendo rondas, pero sin una conclusión en los temas. Entonces se dice, cada ronda es lo mismo, porque cada ronda decimos, ahora sí va a haber avances y ahora sí se va a concluir, pero vemos que resultados hay muy pocos. Te acordarás que inclusive después de la tercera, cuando ya se habría hecho el recorrido por las 3 naciones, se anunció un comunicado, se anunció una serie de avances, cosa que no llegó, y pareciera que hubo mayor intercambio ahora en estas reuniones informales en Asia que las que ha podido haber en el resto de estas conversaciones en las tres naciones.
Es correcto, Alejandro, y de hecho volvemos a ver en la mesa que se volverá nuevamente a hablar el tema del contenido regional automotriz, el tema de los aspectos laborales, el comercio transfronterizo de servicios, pero si vemos, es lo mismo que hemos venido viendo durante las 4 rondas previas, y quiero resaltar que tú y yo en tu programa el lunes 18 de septiembre platicamos y conversamos que, dado los pocos avances que veíamos, se veía muy complicado que concluyeran las negociaciones para este diciembre 2017. Y semanas posteriores, justamente el gobierno anunció que postergaban la renegociación hasta el primer trimestre de 2018. Exactamente. Y justamente esto pasó. Y hoy quiero expresarte que visualizo que en 7 rondas no va a acabar. Es muy posible que haya una octava o inclusive hasta una novena. Lo que llevaría esto, Aribel, perdóname que te interrumpa, inclusive más allá del 1 de julio. En teoría no, porque lo ideal es que no nada más se concluya el proceso de renegociación. Recordemos que nuestra Constitución, al igual que la canadiense y la de Estados Unidos, existe un proceso interno para la ratificación por parte de los senados. Sí. Y lo ideal sería que entrara en vigor un día antes, por lo menos, del día de las elecciones en el año 2018 para México, la misma historia que vivimos con el Telecuem y el Tratado México-Israel en el año 2000, cuando concluyeron las renegociaciones, pero se estableció que entrara en vigor justamente el 1 de julio del año 2000, un día anterior de las elecciones que se vivieron en este país. Aquel domingo 2 de julio, efectivamente. Alejandro, así que no dudo que algo similar se esté cocinando para evitar este tema de seguir contaminando términos políticos por la cuestión de las elecciones presidenciales en México. Claro. Pues Aribel, muchísimas gracias por esta entrevista como siempre, y te pedimos que te mantengas cercana a nosotros. Habrá que analizar justamente qué pase en estos días de trabajo aquí en la capital del país. Totalmente de acuerdo contigo, como siempre un placer saludarte a ti, Alejandro, y a todo tu auditorio. Y nuevamente reitero que será una ronda a media. Muy buenas noches y saludos a todos en el estudio. Igualmente un abrazo para ti.